tú haces tus dos comentarios. Yo traje una estructura, pensaba esto, que lo pudiéramos hacer de la siguiente forma, ¿no? Dos presentaciones de 10 a 15 minutos máximo, donde se refieran a lo fundamental que ustedes consideren que es importante el artículo, y después comentarios por artículo que vamos haciendo. Yo voy desarrollando algunos comentarios, pero ojalá todos puedan hacerles aportes, y eso serían, creo yo, 20 minutos cada uno, una cosa así. Ok. Entonces empezamos con escuchar a nuestros dos. Sí, tal vez, antes, si me permite a mí, si es posible, como dos cosas que yo creo que son muy importantes de entender con respecto a las publicaciones y que, por lo que dijo Alain, infiero, digamos, que es también el motivo de por qué están organizando este taller aquí. Gracias. Entonces, lo primero es que yo creo que esto hay que entenderlo en un contexto de orientación que tienen hoy en día los sistemas universitarios en todo el mundo, y por extensión también en Chile lo tenemos, que hay un fuerte énfasis en la producción académica, en la productividad, en la calidad, y hay una gran competitividad. Entonces estamos todos sometidos a esto. Por lo tanto, cada uno tendrá estrategias distintas, pero es como diríamos, un contexto general, ¿no? Que no hay que olvidar. Porque cuando se haga la pregunta de qué universidad prefieren los estudiantes, obviamente que empiezan a pensar indicadores de este tipo. Entonces, por ejemplo, a la pregunta ¿dónde van los recursos de investigación? Fíjense que este año en FONDEF, la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, obtuvo más del 50% de todos los proyectos FONDEF ganados. Ante la pregunta ¿qué garantiza también un mejor futuro? Bueno, vemos con claridad hacia dónde hay que invertir, ¿no? Dónde debiera haber la inversión. Y ese es un dato también, yo creo que es que el de las publicaciones entra en todo este sistema, entra en toda esta lógica, digamos, con la que estamos funcionando. Entonces, es muy relevante que la coronación de un trabajo académico, y lo quiero resaltar, trabajo académico, ¿no? No ensayo, sino que trabajo académico, es decir, que implica desarrollar un proyecto de investigación, que implica revisar fuentes, que implica revisar hipótesis de formas críticas, que implica revisar la literatura y hacerlo al día, etcétera, que todo eso esté, ¿no? Para que entonces las revistas decidan aceptar los artículos y entremos en el proceso al cual estamos todos un poco condicionados, sometidos a hacerlo. Y la tendencia de los estándares internacionales en este sentido es que un importante indicador de la productividad es la cantidad y calidad de las publicaciones. Por lo tanto, bueno, y los desafíos por lo tanto están claros, como lo dijo el doctor Carrier, Alain, claramente revistas indexadas, ¿no? Donde se exige que los trabajos sean innovadores, con metodologías rigurosas, con un estado del arte riguroso, que presenten conocimiento nuevo, realmente nuevo, y que promuevan la innovación en un área del saber. Esta es la tendencia en todas las disciplinas, esta es la tendencia en la mayor parte de las revistas, ICI y Cielo, que también va a llegar a ser ICI en algún momento, o sea, se va a unificar el sistema, y en consecuencia es importante que nosotros también tomemos conciencia que para esto son necesarias muchas condiciones. Esto no es gratuito, no sale de la noche a la mañana, no se improvisa, sino que es un trabajo largo, planificado, sistemático, donde hay que invertir muchos recursos. Entonces, con esa filosofía yo le pido por favor que para los comentarios y para el debate que tengamos ahora, que sea súper relajado, muy abierto, muy agradable, que sea un rato agradable, en el que todos podamos aprender mucho, pero que no olvidemos ese norte. Entonces, aquí no venimos nosotros a un seminario agradable a escuchar cosas simpáticas. Aquí venimos a trabajar para ver en profundidad y con rigor académico, ¿no?, dos propuestas de artículos.
Por lo tanto, les pido a los autores también, en ese sentido, que ustedes también lo tomen así, relajado, muy sanamente, pero muy críticamente. Es decir, todos los comentarios que se hagan, ojalá que seamos lo más críticos posible, tal como si fuéramos referees, ¿no?, de revistas. Entonces, si ustedes están de acuerdo, ¿no?, con eso, yo creo que va a tener mucho sentido esta reunión. Eso nomás. No presentaba ninguna revista. De hecho, esto lo celebré más o menos, diría, el año 2004, cuando empecé a trabajar, ¿no? Y lo que sí he hecho es que a partir de lo que se produce acá, de producción acá, que está en un estado primario, ¿no?, absolutamente primario, de aquí yo me inspiré a hacer muchas otras cosas. Ustedes, una de esas trabajan mucho en el tema vecinal, el tema de Bolivia, pero desde un punto de vista mucho más coyuntural, más que estructural, más que ir a buscar los procesos políticos o las problemáticas políticas que afectan, me permitió de aquí tomar como plataforma para hacer otras cosas. Entonces, la otra forma que yo lo escribí, no me acuerdo, antes que ya Evo Morales al poder. Entonces, no es que me esté poniendo parte de teoría, pero realmente está en estado binario, está en estado... Pero consideré que es una oportunidad. El título, bueno, Estado Daily y Pasos sin Ley. Siempre me interesó el tema de los pesos políticos que conllevan que un Estado se dirige institucionalmente. Y que a partir de eso, ¿cierto?, se constituya de nuestros fuentes de riesgo como el interno, como para el sistema político externo. De esta forma, lo que buscaba yo, al trabajar este tema de Estado Daily y Pasos sin Ley, es establecer bajo qué condiciones ese Estado de ley, que tiene espacios sin ley, y bajo qué condiciones también esos espacios sin ley, de alguna forma vienen a generar percepciones de riesgo y amenaza a los estados vecinales. Porque por eso yo me detuve después en el tema de Perú y Bolivia. Finalmente estoy entrado en el tema de Bolivia y actualmente estoy trabajando en base a esto, en lo que es el narcotráfico, en países, en estados de ellos sudamericanos. Estoy trabajando en otro que es el Estado boliviano. ¿Qué es lo que dice acá? Bueno, en primer lugar, entonces, trabajé en el estado ¿cierto?, de evolución. Así que pensé que estaba evolucionando el tema, no se había abordado el tema de Estado de Iglesia. Por favor. Permiso, profesora, disculpe que interrumpa. ¿Cómo no? Le presento nuestro vicerrector académico. No, pero por favor, sigan más, si yo vengo interesado por el tema del derecho humanitario. Mi cautiva. Aquí no conozco. Patricio Valdivieso, nuestro lector del día. Hola. 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 No, por favor. No podría. Le comentar, si me deja, nomás, solo para recapitularle lo que al comenzar, ¿no?, yo comentaba que este trabajo de publicar revistas científicas es un proceso que demanda muchas condiciones, no es algo que se improvise. Demanda investigación porque obviamente los estándares hoy en día, ¿no es cierto?, tanto en Chile como en el exterior de las revistas indexadas, están exigiendo eso. Entonces, si bien es cierto, vamos a escuchar los temas, cómo los presentan, y es entretenido eso. Por otra parte, vamos a ser sumamente críticos y muy rigurosos académicamente en cada uno de los dos artículos, porque precisamente a través de eso podemos tal vez ayudar a que aumente la probabilidad de que se publiquen, que es un poco, usted lo sabe, vicerrector, que hoy en día estas son las reglas del juego. O sea, hay que sacar publicaciones de alto impacto en calidad y en cantidad. Bueno, una de las condiciones que trabajé y que comencé a avanzar justamente fueron las fases de finalización de la Guerra Fría. Tomé como punto central este capítulo de la historia. ¿Por qué? Porque consideré que en este momento hay una suerte de proliferación de estados débiles. Después del 90, se pasaron más o menos por mil, una proliferación de estados débiles. Y lo que hice entonces es caracterizar estados débiles, caracterizar espacios vacíos, bajo qué condiciones se dan, cuáles son sus efectos reales en el sistema interno, y sobre todo el sistema interno. Para ello se trabaja el tema de la gobernabilidad, bajo qué condiciones de gobernabilidad y bajo qué condiciones no hay gobernabilidad, y se crea el espacio de ingobernabilidad. Y ellos siempre lo asocié, una vez que realicé este trabajo de conceptualización y teorizar,
lo sitúe, ¿cierto?, en el etnonacionalismo. De alguna forma lo que dice es tratar de asociar la problemática etnonacionalista a la creación de Estados Unidos. Y por eso, como dije, con eso busqué vincular este tema a lo que es el indigenismo y en función de esto mucho más focalizado en el política. De alguna otra forma, haciendo una suerte de vinculación, logré proyectar el escenario boliviano, donde nosotros vemos hoy día que hay una suerte de régimen supremacista indígena en Bolivia y que ha generado una serie de problemáticas. Yo diría que eso es fundamental del artículo, no quiero alargar más en el sentido de más no, temas, y eso. Reforzar lo que tú has dicho, la impresión con la que yo me quedo del artículo es que es un tema sumamente importante, es un tema que efectivamente puede ser para los intereses de Chile muy relevante, tanto para su política interna, reforzando esas regiones, digamos, donde están los pueblos aymaras, como también desde la perspectiva de los peligros, ¿no es cierto?, y las relaciones con sus vecinos, en fin, todo lo que tú tratas yo creo que es muy, muy importante. Te lo voy a comentar con más detalle, pero antes, tal vez, tú puedas presentar corto así. No, yo no un PowerPoint porque este trabajo se inició en una ponencia el año pasado. Bueno, me presento primero para quienes no me conocen. Yo soy Regina Edith Díaz, investigadora de la Dirección de Investigación y Relaciones Internacionales de la Universidad, contratada especialmente para apoyar las labores de investigación y docencia en la Facultad de Derecho. El artículo, una vez que sea, ¿no es cierto?, perfeccionado, luego de este taller, pretendo presentar la publicación en la Estudios Constitucionales, que es la primera revista jurídica en Chile que tiene la categoría ICI. Tiene un factor de impacto de 1,2, pero ¿por qué escogí como primera opción enviarla ahí? Porque aún como está reciente, no se valora tanto el arbitraje. O sea, si yo mandara esto a fines de mes, podría incluso pasar a salir en el primer semestre de esta semana, o sea, la publicación de enero. Y si no, en agosto de esta semana. El tema, o el título, escogido es la aplicabilidad de las normas de Jus Cogens, del Derecho Internacional Humanitario, en la protección de los derechos fundamentales en tiempos de paz. Ahora, ¿cuál es el objetivo del estudio? Evaluar justamente eso, la aplicabilidad de las normas del derecho internacional fuera del ámbito de los conflictos armados, porque para poder entender esto hay que partir de la base que el ámbito propio de la aplicación del derecho internacional humanitario requiere como la existencia de un conflicto armado, sea interno o internacional. Ahora, ¿cuál es el problema y la pregunta de investigación planteada? Como decíamos, este estudio tiene por objeto indagar acerca de la posibilidad de poder aplicar las normas que son propias del derecho internacional humanitario a vulneraciones de derechos fundamentales acaecidos en tiempo de paz, o sea, sin que exista un conflicto armado detrás. Entonces la pregunta que surge es si esta normativa del derecho internacional humanitario sería aplicable solo en caso de conflicto bélico o podría aplicarse también en caso de violaciones de derechos humanos en tiempo de paz. ¿Qué preguntas complementarias surgen a raíz de esto? Primero, para ir precisando el objeto de estudio, todas las normas del derecho internacional humanitario podrían ser aplicadas, no obstante la inexistencia de un conflicto armado, o habría que distinguir algunas normas sí, otras normas no. Y la otra pregunta, ¿cuál sería la ventaja de aplicar estas normas del derecho internacional humanitario a las violaciones de derechos humanos en tiempo de paz? Se supone que existen normas especiales para el tiempo de paz, que son las normas del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cuál es la hipótesis del trabajo? La posibilidad justamente de aplicar estas normas del derecho internacional humanitario fuera del ámbito de leyes propios que son los tiempos de guerra. Y específicamente aplicar las normas del derecho internacional humanitario que tienen carácter de jus cogens, o sea, un tipo especial de normativa dentro de este conjunto de normas que conforman el derecho internacional humanitario y aplicarlas estas a las vulneraciones de derechos fundamentales en tiempo de paz. Ahora, ¿en base a qué? ¿Por qué yo sugiero que esto podría ser así? Debido a los puntos de coincidencia, convergencia o complementariedad que hay en ambos cuerpos normativos, vale decir, entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.
Regina, te puedo pedir que sean 10 minutos. Ok, me apuro entonces. Es que como no somos del área de derecho, a lo mejor... Para que trate de ver okay, las ideas ya. principales y después la discusión. Okay. Permite la aplicación simultánea y no exclusiva en excluyente, o sea, se trataría de una concurrencia de normas acumulativa y no excluyente. La siguiente, por favor. En cuanto al planteamiento de la hipótesis, algunos podrían decir fuera que entonces estaríamos moderando el principio de la especialidad. ¿No? Eso sería lo que podríamos decir por una parte. Otro, negar el carácter viscoso de las normas de derecho internacional humanitario. Así. Ahora, yo diría que respuesta inicial de este falsamiento, que en el fondo la concurrencia de la especialidad no siempre, la norma especial desplaza a la general, perfectamente puede ser acumulativa, pueden aplicarse una conjuntamente con la otra o una después de la otra. Y además, el tema de la convergencia, en el fondo tanto derecho internacional humanitario como derecho internacional de los derechos humanos protegen la dignidad humana. Y eso sería el fundamento base para el resto del planteamiento. Es decir, eso ya lo hice. Eso ya lo hice. Entonces, esto es recomendación. La estructura del artículo finalmente, entonces, son 3 apartados. El primer apartado trata de la convergencia entre estos dos cuerpos normativos y fundado entonces en este tema de la dignidad humana. El segundo apartado es tratar de comprobar que efectivamente existen normas de derecho internacional humanitario que tienen la característica de escoger, porque esas son las normativas en las cuales nos enfocamos, y finalmente después ejempla o ilustra con jurisprudencia nacional cuál sería la utilidad de hacer este ejercicio. Estupendo, muchas gracias, Regina.